chicas y chicos, la historia de hoy se llama La elección de Dios. El versículo para memorizar está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 que dice: Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. El mensaje es: adoramos a Dios cuando respetamos su autoridad. Cristina y Jacobo estaban jugando durante el recreo a recordar palabras. Demasiado pronto sonó el timbre que anunciaba que se había terminado el recreo y la maestra ya estaba diciendo: «¡Vengan, niños! ¡Vamos a comenzar la clase de matemáticas!». Cristina suspiró. Jacobo se quejó diciendo: «Yo no sé por qué tenemos que regresar al aula tan pronto». Hace mucho tiempo, un grupo de hombres pensaron que no tenían que obedecer lo que les pedía su dirigente y decidieron rebelarse. Querían hacer las cosas a su manera, pero su manera de hacer las cosas no era la forma que Dios quería. Había problemas en el campamento. Coré pensaba que era injusto que solamente los de la familia de Aarón fueran los sacerdotes. Antes de que dejaran Egipto, Coré había sido el sacerdote en su familia. Como hijo primogénito, él era el que ofrecía los sacrificios de la familia. Entonces Dios nombró a Aarón y a sus hijos para ser los sacerdotes de todo el pueblo. Coré no solo no estaba contento con que Aarón fuese el sacerdote, sino que tampoco le gustaba la forma en que Moisés guiaba al pueblo de Israel. Cuanto más lo pensaba, más injusto le parecía. Datán y Abiram se unieron a Coré en un complot contra Moisés y Aarón, pero olvidaban algo muy importante. Moisés no había solicitado el trabajo de dirigir a los israelitas. Dios lo había elegido a él. Tampoco Aarón y sus hijos habían pedido ser sacerdotes. Dios los había elegido. Cuando Coré, Datán y Abiram comenzaron a renegar de sus dirigentes, no se estaban quejando contra Moisés y Aarón, sino que se estaban quejando contra Dios. Pronto Coré, Datán y Abiram encontraron otros 250 hombres que estuvieron de acuerdo con ellos. Juntos se presentaron delante de Moisés y le dijeron: ¿Por qué te has puesto por encima del pueblo de Dios? Moisés los escuchó y entonces les advirtió que al unirse contra él, realmente se estaban uniendo en contra de Dios. Pero ellos no quisieron escuchar. Estos hombres se negaron a aceptar a los dirigentes que Dios había elegido. Se negaron a seguir las instrucciones que Dios les había dado. Y cuando trataron de hacerse sacerdotes ellos mismos, en contra de las órdenes de Dios, Dios no tuvo más remedio que destruirlos. Pero eso no fue suficiente para parar las quejas en el campamento. Dios le pidió a Moisés: Toma una vara de cada uno de los dirigentes de cada tribu de Israel. Escribe el nombre del dirigente en la vara de cada tribu. El nombre de Aarón fue escrito en la vara de la tribu de Leví. Dios le dijo a Moisés que colocara las varas en el tabernáculo para que allí pasaran la noche. La vara que retoñe será la de mi elegido. Me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Al día siguiente, Moisés y todo el pueblo vinieron al tabernáculo. Querían ver lo que había pasado con las varas. Cuando Moisés trajo la vara de Aarón, todos quedaron sorprendidos al ver que había brotado. No solo había brotado, sino que había florecido y producido almendras. Cuando Moisés les mostró las varas a los israelitas, se dieron cuenta que realmente Dios había elegido a Aarón. Moisés y Aarón prestaron sus servicios bajo la autoridad de Dios y la gente estuvo finalmente dispuesta a respetarlos. Moisés colocó en el tabernáculo la vara de Aarón como un recordativo del respeto a la autoridad de Dios. Y esta historia bíblica nos recuerda que debemos respetar a aquellos que Dios pone en una posición de autoridad sobre nosotros.